en las campañas políticas. ¿Cómo se puede bancar una campaña política de manera ordenada? ¿Cómo se banca una campaña política económicamente hablando? Bueno, vamos a hablar ahora con Diego Laboceta, él es analista político que nos va a ayudar a entender un poco cómo se organiza esto. Buen día, Diego. Mónica Farabelo te saluda. ¿Cómo estás? Hola Mónica, buen día a todos. Muy bien. Diego, contanos un poco esto, nos quedó pendiente de la semana pasada que hablando un Sí, poco sobre las candidaturas y demás, decíamos, bueno, ¿qué es lo que pasa? Hay muchos candidatos que se lanzan, que tienen un aparato por detrás que los puede llegar a sostener de alguna manera y otros sí. que no. ¿Cómo arrancan eso? ¿Cómo se organizan con esto? Bueno, a ver, una cosa es encarar la campaña electoral siendo oficialismo y otra siendo opositor. Sí, Y hay que ver a qué nivel de gobierno, tanto a nivel municipal, provincial o nacional. Generalmente cuando sos opositor, aquel liderazgo nacional junto con el provincial es quien coordinan el financiamiento para la estructura general de la provincia y desembarcan recursos para los referentes locales. Que más allá que generalmente los referentes locales aportan en lo posible con militancia, no todo es dinero, muchas veces es cuestión de espacios en medios, es cuestión de coordinación de reuniones en distintas ciudades. ujú, Entonces, no es todo publicidad, no es todo marketing, sino también hay trabajos de medición en focus group, de medición de nivel de positividad, nivel de conocimiento. Se hacen distintas encuestas para ver cuál es el escenario. claro. Ahora, desde No el lado todo del se paga, decís oficialismo, vos. Esto, por ejemplo, estos sondeos de opinión, ¿se pueden hacer, por ejemplo, a través de la militancia o no? ¿Se contrata gente capacitada o gente especializada en el tema? no, gente especializada en temas. Porque ninguna técnica para medir es 100% eficiente. Sí, Entonces, lo que uno hace es mezclar distintas metodologías y en el contexto general saca la conclusión. Porque lo importante no es qué dice el resultado de la encuesta, sino cómo se interpreta. claro, Entonces, para saber cómo se interpreta hay que saber qué se pregunta, qué se busca. claro. Entonces, es una cuestión metodológica multisectorial. Claro, y cuántas son las personas que necesitas encuestar, la franja etaria, la cuestión de las zonas también, de dónde uno va a preguntar, digo, hay una multiplicidad de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una encuesta. Claramente, la muestra ideal siempre ronda en el 3% de la población, Sí, siempre que sean poblaciones medianamente significativas, ¿no? Estamos hablando de 20, 25 mil habitantes para arriba. ujú, Cuando es menor a eso, las técnicas es otra metodología, se hace más lo que se llama, lo que decía antes, de los focus groups. No tanto en la encuesta a la gente, sino armar grupos de opinión. Entonces vos convocás, y de esa forma, mando grupos de 10, 15, 20, según la técnica que se use, es como uno analiza qué es lo que piensa la gente, qué es lo que le está pasando, las circunstancias, qué piensan los candidatos, oficialismo, oposición, y bueno, y toda la coyuntura se analiza. ujú. Diego, y eso lo hace el partido político al cual pertenece o el espacio político al cual pertenece determinada persona o ese candidato es el que tiene que buscar los recursos para financiar o para, en este caso, hacer las encuestas? No, 100% el candidato. Ahora, vos sos, vos sos candidato, pero del oficialismo, ya ahí tenés otros recursos, porque usás todas las circunstancias inherentes al gobierno para hacer promoción de aquello que uno está administrando y va administrando como forma de lema de campaña política. Como diciendo, miren, yo pido una continuidad del proyecto político que estamos llevando adelante, con lo cual miren lo bien que administramos, lo bien que nos manejamos. Entonces, todo eso hace a la coyuntura del posicionamiento del candidato. Ujú. Diego, y en cuanto a lo económico, por ejemplo, vos decías, bueno, es diferente el que está gobernando y el que no. El que no, y recién arranca, por ejemplo, ¿cómo comenzás a armar de alguna manera tu escenario político? Digo, ¿tenés gente que aporta? ¿Tenés, no sé, algún empresario que pueda llegar a bancarte la campaña con algún interés, por supuesto? Digo, ¿cómo arrancar? Ahora, el financiamiento privado existe, es activo. Eso es lo que hay que hacer. Suma, colabora, por supuesto,
significa respecto a cómo encararlo, que depende mucho del posicionamiento que tenga el candidato a nivel provincia, para apalancarse en los referentes locales, o al revés, los referentes locales están muy fortalecidos, tratar de coordinar un referente provincial de ellos mismos, Claro. o sea, que salga de un consenso. Ujú. Entonces, todo depende de las circunstancias, cómo se inicia el proceso electoral, a cómo se posicionan los candidatos. Ujú. Y el tema de los medios de comunicación también, porque digo, hay muchos medios que le dan espacio absolutamente a todos los candidatos, a otros por ahí les cuesta un poco más llegar. Sí, sí, claramente. Pero bueno, todo cambia 2008 o 2009 con la inclusión de YouTube, con la inclusión de las redes sociales, y en particular ahora con Instagram, cambia radicalmente. Claro. Antes dependías más de medios tradicionales. Claro, del medio tradicional. Ahora haces una publicidad a través de las redes sociales y ya está llegando al público que vos buscás. Sí, ya, igual, digamos, el redes sociales es para un público joven. Claro. Si vos querés llegar a otros sectores tales, hay que usar otras herramientas, Ujú. ¿no? Es un mix. Sí, Dar de igual, vuelta. igual Mix Facebook de todo. yo creo, Diego, que lo usa gente de todas las edades. Hay personas grandes que usan sobre todo Facebook. No sé si tanto Instagram u otras plataformas, pero sí hay como de todas las edades. No, sí, gente grande tiende a usar Facebook, la juventud tiende a usar Instagram y TikTok, pero hay mucha gente grande que sociabiliza por Facebook también, ¿eh? Sí. Hay mucho digital, bueno, todas las circunstancias inherentes a esa brecha tecnológica que existe hoy en la sociedad. Claro. En la juventud está, en la gente que no. Ujú. Pero lo importante a saber destacar es que la metodología para llegar a una campaña eficiente, tanto del oficialismo como de la oposición, es un mix de distintas metodologías para llegar a esa cuestión focal y puntual. Sí, y la otra metodología, que no sé si es tan efectiva, pero se sigue utilizando, es el tema de la cartelería. De hecho, acá por ahí pasás por algunas zonas donde quedaron, no sé, cartelerías de hace 8 años atrás y no las sacan. Digo, carteles que quedan en postes de luz, los pasacalles que muchas veces esos son los que más viene la competencia y los baja. Digo, ¿sirve de algo eso? ¿Se invierte un montón de dinero en eso? ¿Llega a la gente o no llega? No, no tiene tanta penetración. Sí hay una cuestión de posicionamiento previo a la elección que se utilizan, pero eso es más un recurso por parte de la militancia convencida del proyecto político, que se vincula, se integra, participa y desarrolla los carteles. Claro. Antes sí se compraba más, pero hoy ya con toda la cuestión de las herramientas informáticas para el diseño gráfico, básicamente, y todos los materiales que existen, que antes no existían, es mucho más fácil todo ese montaje de cartelería en calle. Ahora, ¿por qué no se saca y quedan ahí vallados? Bueno, es una cuestión ya del gobierno local que Sí. sea, de saber limpiar poselección, sacar toda la cartelería Sí, inclusive de propaganda política. creo que es la responsabilidad de cada partido político después de pasar el proceso eleccionario volver a retirar todo eso. Es responsabilidad de cada uno también. Sí, podría ser un compromiso entre los partidos políticos y la gestión del gobierno local, básicamente, Sí. pero es más responsabilidad, porque quien administra los recursos públicos es de los gobiernos locales de desarrollar ese trabajo. Claro. Diego, otra de las tradicionales es la volanteada, ¿no? Que también, bueno, hay que invertir ahí un dinero porque se invierte un montón, digo, se recorre, vas al centro, por ejemplo, y también te hacen volanteadas. Esto cuando se acercan las elecciones. Ahora no, ahora parece que está todo quieto, pero después cuando se acerque también vemos esa metodología que también llevará parte de la inversión. Sí, eso es más para acercar al candidato a la gente, que la gente no considere que es solamente a alguien que nunca va a acceder y nunca va a poder dialogar y hablar. Se utiliza más con esa lógica de acercar a los candidatos a la gente a pie, que no le interesa quién es el candidato y menos le interesa quién gobierna. Lo único Claro. que quiere vivir es tranquilo y que su vida no se altere. Para ese perfil de votante, la volanteada y el candidato en la calle es muy eficiente. Es como para un elector un poco más apático, más alejado de la política. Apartidario, porque apolítico no hay nadie. No. Todo el mundo
habla de política sectorial, lo que sea, educación, salud, transporte, la que sea. Pero en la partidario sí, ese que no le interesa el candidato, lo único que quiere es vivir tranquilo, bueno, esa es la forma de llegar a ese perfil. Sí. Diego, ¿se puede hacer algún balance después de las elecciones o se ha hecho de cuánto se gasta, de cuánto sale una campaña política? A nivel nacional está más medido. A ver, a nivel local y provincial más difícil de medirlo. Pero en un contexto nacional se calcula que sumando todos los recursos se gasta alrededor de unos 30 millones de dólares. ¿30 millones de dólares? Sí. Estamos hablando de todos los recursos, ¿no? Estamos hablando de más de 5.000 municipios, las 24 provincias, sí, algo sumando nacional. todo el volumen. Sí. ¿Cómo? Algo nacional. A nivel nacional, claro. 30 millones por cada campaña, ¿no? Claro. Que generalmente está polarizado en dos grandes candidatos que terminan el balotaje. Bueno. Es tremendo, o sea, es una cifra impresionante. Sí, bueno, pero somos 46 millones, dijo el INDEC ahora. 46. Recortó un poco las expectativas. Es impresionante. Y a nivel local se puede llegar a hacer como un paralelismo, decir, bueno, si a nivel nacional son 30 millones de dólares, a nivel un municipio, por ejemplo, o una provincia, ¿se puede estimar? Muy difícil calcularlo, porque depende mucho de la población no es homogénea, ahí está la dificultad. No es lo mismo hacer una campaña en La Roque que en Gualeguaychú. Claro. O Paraná, Gualeguaychú. Paraná es 3 veces Gualeguaychú. Entonces, dista mucho por eso. No es tan fácil de medir. Tremendo. Bueno, Diego, se viene un año electoral, así que veremos mucho de esto, de lo que estábamos conversando, de folletería, de cartelería en la calle, y también mucho de esto que nos aparece en las redes sociales. Por ahí vos no estás siguiendo a algún candidato y te aparecen publicaciones, sugerencias para seguir y demás. Sí, claramente. Con la geolocalización, hoy la publicidad va específica al perfil de que el algoritmo de la red social detecta que sos, entonces te bombardean con la info. Claro, podés elegir, por ejemplo, hombres de 30 a 45 años, mujeres de 30 a 45 años que vivan en la zona de Entre Ríos, por ejemplo, y ahí te va a llegar seguro. Claro, eso se llama microsegmentación. Vos vas analizando en función de cada segmento, y dentro del segmento, el subsegmento, hombre, mujer, profesional, no profesional, según la info que vos tengas en la Big Data. Entonces, en función de esto, microsegmentás y vas focalizando la publicidad ahí. Bueno, no nos espían, Diego. Sí, totalmente. Todos los movimientos quedan registrados y no, pero y muchas todo veces cuando hablas también, a mí me ha pasado decir, bueno, estás conversando de algo y te empieza a aparecer publicidad también. Sí, claramente. Hay una técnica para desactivar el micrófono para eso. Bueno, después nos contás también de eso. Diego, te mando un abrazo. Acá no queda nada al azar. Nada. En la era de la información no queda nada al azar. No, tal cual. Impresionante. Diego, te mando un abrazo, te agradezco mucho el contacto. Chao a todos. Ahí pasaba Diego Laboceta hablando sobre el financiamiento de campañas políticas. Se viene un año electoral, 2023. Ya se empiezan a conocer algunos candidatos a nivel local, a nivel provincial. Algunos que dicen, bueno, con algunas intenciones, pero no terminan de confirmar. ¿Y cuánto sale una campaña política? Realmente se invierte mucho dinero, muchas veces fondos públicos, también fondos privados de personas que apoyan estos partidos. Impresionante lo que vale a nivel nacional. Me quedé impactada con el número, 30 millones de dólares, dice que claro, se entiende que hay que llegar, es mucho dinero, como dice Diego, a una población de 46 millones de habitantes. Pero es un montón. Es un montonazo. Es un montón. Y aquel que queda en el camino, que no engancha nada, tienen que hacer igual los esfuerzos necesarios. Claro, tal cual. La plata invertida ya está. Es impresionante. 8 de la mañana, 37